Estructuralismo. Es una de las corrientes teóricas más influyentes de las ciencias sociales del siglo XX. Esta inicia en Francia a mediados de la década de los 60, especialmente en el área de las ciencias humanas y sociales. Sus repercusiones importantes a nivel teórico y práctico han sido las disciplinas como la lingüística, la sociología, la antropología y la filosofía, por ejemplo. Plantea que en todo sistema sociocultural existe una serie de estructuras, también llamadas formas de organización, que condicionan o determinan todo lo que ocurre dentro de dicho sistema. Estudia también cómo las estructuras dan forma a distintos sistemas socioculturales, incluyendo también la actividad humana. Entre sus antecedentes más importantes están los aportes que hizo Ferdinand de Saussure, padre de la semiótica, y se consideran pioneros recientes del estructuralismo los trabajos del antropólogo francés Claude Lévi-Strauss, el psicólogo Jean Piaget, el filósofo lingüista Noam Chomsky, el lingüista Roman Jakobson, el filósofo marxista Louis Althusser, el literario Roland Barthes, Titchener y otros. Partiendo de la idea de que el estructuralismo tiene como objeto de estudio las estructuras, se puede decir entonces que es un sistema o conjunto de sistemas que están relacionados entre sí y que estos sistemas no necesariamente pertenecen a como un mismo tipo o categoría, sino que hay diferentes clases como los sociales, los económicos, los psicológicos, entre otros. Y es muy importante señalar que los sistemas que forman una estructura son sistemas lingüísticos, puesto que las estructuras se pueden estudiar a través del lenguaje verbal. Otra definición de estructura nos la da Jean Piaget, y para él la estructura es básicamente razón y palabra. Él dice que es un sistema de transformaciones que tiene consigo unas leyes que sirven para conservar o enriquecerse por sí mismas. Es decir, que por ejemplo en una palabra, una estructura comprende 3 caracteres fundamentales, que son para Piaget totalidad, transformación y autorregulación. Para Piaget, el carácter de totalidad significa que las estructuras están compuestas de elementos subordinados a unas leyes que caracterizan el sistema como tal. Estas leyes se denominan de composición, las cuales le dan al todo unas propiedades de conjunto distintas a las de los elementos. La transformación es un elemento que no puede ser eliminado de las estructuras. Las totalidades estructuradas tienen unas leyes de composición estructurantes por naturaleza, consistiendo la actividad estructurante en un sistema de transformaciones. Finalmente, la autorregulación se presenta cuando las estructuras se ajustan a ellas mismas, tal como sucede en los procesos cognitivos, lo cual implica su conservación y cierre. Es muy importante mencionar que la estructura debe dar lugar a una formalización del lenguaje que sea de tipo lógico-matemático propio de la disciplina desde la que se desea abordar la perspectiva para el estudio de esa estructura. Como lo dijimos anteriormente, es muy importante resaltar estos 3 caracteres comunes de cualquier estructura, que son los de totalidad, transformación y autorregulación. Aunque estas características predominen más en unas estructuras que en otras, solo cambia la disciplina desde la cual se esté observando la estructura propia del objeto de estudio. Ahora, vamos a preguntarnos cómo analizar la mente y la conciencia a partir del estructuralismo. Titchener tenía en cuenta la experiencia acumulada de toda la vida para analizar la mente, y él creyó que se podía entender la estructura de la mente y su razonamiento si se podía definir y categorizar los componentes básicos de la misma, y también de los componentes que interactúan con él. Entre sus métodos tenemos, en un primer momento, la introspección, la cual se encuentra la evidencia psicológica de la conciencia del mismo conocimiento y de las experiencias, eliminando el llamado error de estímulo, que se reflejaba cuando los sujetos nombran los objetos que tienen en sus manos y no la experiencia que esto les causa. En un segundo momento tenemos los elementos de la mente, aquellos que constituyen la experiencia consciente. Por un lado, las sensaciones, que son también llamados elementos de percepción; por otro, las imágenes, elementos de las ideas; y por último, los afectos, elementos de emociones.
Además, estos elementos podrían dividirse en sus propiedades respectivas, que fueron cualidad para las sensaciones, intensidad para las imágenes, duración para los afectos y claridad, extensión también para los afectos. Entonces, las sensaciones y las imágenes contienen todas esas cualidades, a pesar de que carecen de afecto, específicamente la claridad y la extensión. Entonces, en este orden de ideas se dice que todos los pensamientos son imágenes que se construyen a partir de unas sensaciones elementales. En un tercer momento tenemos la interacción de elementos, que hace referencia a cómo los elementos mentales combinan e interactúan entre sí para formar las experiencias conscientes. Relaciones físicas y mentales. Una vez que Titchener logra identificar los elementos que componen la mente y cómo interactúan, él se pregunta por qué esos elementos interactúan de la manera en que lo hacen. Y pues para esto él creía que los procesos fisiológicos proporcionan como la continuidad hacia procesos psicológicos. Entonces, sin un proceso fisiológico para él no podría darse paso a procesos psicológicos. Entonces, por ejemplo, el sistema nervioso no causa la experiencia consciente, pero para Titchener sí significa que puede utilizarse para explicar algunas características de los acontecimientos mentales. Uno de los elementos más mencionados en el estructuralismo, el cual ha sido utilizado para el análisis del lenguaje, la cultura y la sociedad, refiere a que el objeto del estructuralismo, a pesar de todo, no era romper con todo lo anterior a él, sino abrir una nueva perspectiva intelectual en el modo de entender y analizar la cultura. Además de que parte de bases positivistas que le obligan a llevar a cabo análisis objetivos y científicos de los procesos para encontrar las estructuras profundas del pensamiento. Esos mecanismos están perfectamente ordenados, formados por elementos que combinados entre sí dan lugar a las diferentes expresiones culturales que son perceptibles de manera directa. El estructuralismo en la psicología. Existe un debate en torno a si la fundación de la psicología estructuralista debe ser atribuida a Wundt o a Titchener, pues lo que se tiene es que Titchener fue quien la sistematizó, la extendió y la popularizó por todo Estados Unidos. Sin embargo, sigue habiendo una controversia entre a quién se le debe atribuir la creación de este concepto. Titchener y Wundt y el resto de teóricos de esta orientación tenían el objetivo de analizar la mente a partir de los elementos básicos que la conforman y de cómo ellos interactúan entre sí para dar paso a procesos más complejos. Y para esto, ellos se basaron principalmente en el método introspectivo. La psicología estructuralista como tal propone que podamos entender la estructura de los procesos mentales a través de la definición y de la categorización de los elementos que conforman la psique, particularmente de los contenidos mentales y de los procesos por los cuales estos tienen lugar. Titchener afirmó que la conciencia o la mente están formadas por tres tipos de fenómenos: las sensaciones, los afectos y las imágenes. Al unirse varios de la misma clase aparecen procesos complejos. De esta manera, las sensaciones serían los elementos que componen las percepciones, mientras que los afectos darían lugar a las emociones y las ideas a los pensamientos. A modo general, se considera que la psicología estructuralista desapareció como fue concebida. Sin embargo, Wundt y Titchener cumplieron un papel clave en el desarrollo de la psicología experimental y científica. En este punto, el funcionalismo de William James surge como reacción al estructuralismo de Titchener, orientación cuyo foco sobre la relevancia de aspectos olvidados por la psicología estructuralista, como por ejemplo los métodos empíricos, la comparación estadística o la experimentación sistemática, fueron los antecedentes fundamentales del conductismo de Watson. En la actualidad, el tipo de psicología que Titchener defendía aún sigue en pie en una forma distinta en la psicología cognitiva, pues se focaliza también en la descripción de procesos y fenómenos mentales en muchos casos subjetivos. Y para finalizar, tenemos un dato curioso con respecto a Titchener, y es el hecho de que él fue el autor quien acuñó el término empatía, un término que proviene del griego empateia y significa pasión o afecto físico.